estaríamos en la situación actual que está el Cineclub. Me hubiera costado creerlo, ciertamente. Acordaos que hemos pasado por momentos un poco difíciles, ¿no? Llegamos al final de la temporada 15 y lo celebramos. Lo celebramos porque es importante poner en valor lo que es el Cineclub, ¿no? Y qué duda cabe de que nuestra actividad tiene mucho valor. Sabéis que funcionamos en asambleas y las cosas se votan. Entonces, que sepáis que el Cineclub es algo participativo, que todo el mundo está invitado y que dentro de nuestros principios fundacionales, que son el cine de autor y la versión original, cualquier persona es bienvenida a participar en estas asambleas y, por supuesto, a formar parte del Cineclub. Es una rareza, es algo extraordinario lo que tenemos aquí. Jaraíz de la Vera, un pueblo al norte de la provincia de Cáceres, 7.000 habitantes. Que tengamos un cineteatro como este, que tengamos un proyector de cine digital, que tengamos una oferta de cine 5 días a la semana, desde el blockbuster más taquillero y más la última peli más comercial que haya por ahí, hasta la extravagancia de autor más polémica. La película que más espectadores tuvo fue Loving Vincent, que programó el Cineclub, y tuvo 94 espectadores. Fue la sesión con el pico de espectadores. El socio de esta temporada le ha salido por 2,38 euros la película, o la sesión, ¿vale? Entonces es algo que es importante tener en cuenta porque creo que a nosotros también nos ayuda mucho a funcionar con los socios. La película que vais a ver hoy es estreno en Extremadura. Sois los primeros extremeños que vais a tener ocasión de verla. Yo no he visto la película de hoy. Yo estoy aquí por verla, básicamente. No nos engañemos. Si hubierais puesto otra película, que a lo mejor lo hubiera puesto en Filmoteca, digo, bueno, a lo mejor no vengo. Eso quiere decir que la primera pantalla donde se está viendo una de las películas más importantes del año es la pantalla del Cine Teatro Avenida en Jaraíz de la Vera. Y eso hay que destacarlo. Desde marzo del 2002 han pasado por aquí 439 películas. Si uno mira el listado histórico, si uno mira la famosa huevería, y mira el listado histórico de todas las películas que están en el Gallinero, yo os puedo garantizar que no hay prácticamente ningún cineclub en España en ese sentido que tenga un nivel como este. Y eso también hay que decirlo, también es importante. Eso es mérito del Cineclub por haber presentado un buen proyecto y por haber presentado un proyecto que además es sostenido en el tiempo y poder presentar ese proyecto con respecto a otras asociaciones culturales de toda Extremadura. Este año se han presentado 151 proyectos para una ayuda en la cual prácticamente solo podemos repartir, que no es poco, parece mucho pero es poco, para poder repartir 250.000 euros entre todas las asociaciones que piden, de todas las disciplinas culturales que hay. La resolución la tendréis la semana que viene. Pero yo puedo decir que no pasa desapercibido el trabajo que se hace, tanto aquí, en esta localidad, con la gente que trabaja en el Gallinero, con la colaboración del Ayuntamiento y la gente que gestiona este local. Y a lo largo de este año también yo creo que vais a tener buenas noticias muy pronto, porque va a haber más cosas que se van a realizar en el cine en la comarca de la Vera. Dentro de muy poco lo vais a saber. Y yo no puedo adelantaros nada, pero sí os puedo decir que, desde luego, todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a venir por delante tiene mucho que ver con el paciente trabajo de la gente que lleva adelante el Gallinero Cineclub.